Lo que acaba de suceder con Venezuela el 3 de enero de 2026 representa la manifestación más brutal del imperialismo militar estadounidense contemporáneo, un evento que marcó un punto de quiebre definitivo en las relaciones internacionales de la región. Estados Unidos invadió militarmente a Venezuela con una precisión quirúrgica que había sido cuidadosamente planificada durante meses. Bombardeó Caracas con una intensidad que destruyó infraestructura civil y militar simultáneamente y capturó al presidente Nicolás Maduro mediante un equipo de operadores de Fuerza Delta que penetraron las defensas presidenciales con una eficiencia aterradora, sacándolo del país en cadenas mientras las cámaras televisivas documentaban cada momento de humillación nacional. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque el patrón que vemos desplegarse no termina en Caracas. Documentos desclasificados que he revisado personalmente indican que ahora Trump está preparando exactamente la misma estrategia contra México, replicando el modelo de intervención directa que funcionó en Venezuela. En agosto de 2025, cuando la mayoría de observadores políticos estadounidenses estaban distraídos con las elecciones presidenciales, Trump emitió una directiva secreta al Pentágono, una orden clasificada como de máxima confidencialidad que instruyó iniciar acción militar contra cárteles de drogas latinoamericanos específicos, particularmente aquellos que Trump consideraba operaciones criminales comparables a organizaciones terroristas vinculadas con financiamiento de células extremistas. Su administración ha clasificado formalmente a estos grupos como organizaciones terroristas bajo la ley estadounidense, lo que legalmente abre la puerta a intervención militar sin necesidad de consentimiento legislativo. En abril de 2025, Trump propuso formalmente a la presidenta Claudia Sheinbaum que permitiera acción militar estadounidense contra cárteles dentro de las fronteras de México, sugiriendo operaciones coordinadas que supuestamente serían discretas y limitadas en alcance. Pero ella rechazó categóricamente la sugerencia, entendiendo exactamente lo que tal consentimiento significaría para la soberanía mexicana. Y ahora, tras el éxito de Caracas, la presión aumenta de manera exponencial. Estados Unidos ha aumentado dramáticamente su presencia a lo largo de la frontera sur, desplegando aproximadamente 17,000 efectivos militares adicionales en Texas, Arizona y California durante los últimos 3 meses de 2025. Ha conducido operaciones de reconocimiento intenso con drones de vigilancia de última generación que sobrevolaban territorio mexicano con la clara intención de mapear infraestructuras de cárteles, identificar ubicaciones de líderes criminales y establecer líneas de suministro de droga. Simultáneamente, ha construido capacidad militar sofisticada en el Caribe, posicionando buques de guerra, submarinos equipados con tecnología stealth y bases de operaciones avanzadas en Guantánamo y otras ubicaciones estratégicas, ataques recientes con drones contra barcos de contrabando de drogas confirman la voluntad de Washington de usar fuerza militar directa para combatir actividad de cárteles, estableciendo un precedente que sugiere disposición a expandir tales operaciones. Mientras que esta acumulación se ha enfocado principalmente en Venezuela y en el cartel Tren de Aragua en particular, los funcionarios de defensa reconocen que estos mismos activos también podrían conducir operaciones cinéticas en México con relativamente poco reposicionamiento. Pero aquí es donde la cosa se pone verdaderamente interesante, porque hay algo que descubrí que los va a sorprender. Aquí está la verdad material que Trump y su administración están ignorando catastróficamente. Una verdad que los economistas de Wall Street entienden perfectamente, pero que deliberadamente omiten del debate público. México no es Venezuela. Y esto no es simplemente un comentario geográfico o demográfico. Invadir México sería literalmente el error estratégico más devastador en la historia completa de política exterior estadounidense, porque destruiría instantáneamente la arquitectura económica más importante que sustenta no solo la manufactura norteamericana, sino la prosperidad de millones de trabajadores estadounidenses que ni siquiera saben que su empleo depende de que México permanezca como socio comercial estable.
Déjame explicarles la magnitud de esto. En junio de 2025, algo sucedió que cambió fundamentalmente el cálculo de integración norteamericana. La participación de importaciones cumpliendo con requisitos del TEMEC saltó dramáticamente, en un movimiento que los analistas económicos describieron como un cambio de paradigma. 81% de bienes desde Canadá y 77% desde México entrando a Estados Unidos calificaron para beneficios preferentes del pacto comercial, aumentando desde 56% y 42% respectivamente en mayo, el mes anterior. Esta explosión del 39% en conformidad canadiense y 35% en conformidad mexicana en un solo mes refleja cómo empresas estadounidenses y multinacionales ajustaron apresuradamente sus cadenas de suministro ante los aranceles crecientes sobre importaciones no conformes que Trump amenazaba implementar. ¿Se dan cuenta de lo que esto implica? ¿Entienden la magnitud de ese cambio? Significa que en un periodo de 30 días prácticamente todas las grandes corporaciones de manufactura estadounidense reorganizaron sus operaciones logísticas para maximizar la integración norteamericana. Significa que compraron nuevos equipos, renegociaron contratos con proveedores mexicanos y canadienses, capacitaron personal y fundamentalmente transformaron la forma en que sus productos fluyen desde materia prima hasta consumidor final. Lo que nadie les está contando es que este cambio no fue voluntario. Fue forzado por el miedo a los aranceles punitivos que Trump había amenazado repetidamente. Pero una vez que las empresas hicieron estos cambios, una vez que invirtieron decenas de miles de millones en nueva infraestructura y logística, quedaron atrapadas en una dependencia estructural de México que ahora es irreversible sin costo catastrófico. Ahora bien, ustedes se preguntarán por qué un cambio en estadísticas de conformidad comercial es tan importante, porque representa el colapso de fronteras económicas reales entre Estados Unidos, México y Canadá. México está manufacturando actualmente más de 330,000 trabajadores solo en el sector electrónico, produciendo componentes para televisores, computadoras, teléfonos celulares y sistemas de vehículos autónomos que valen aproximadamente 145,000 millones de dólares anuales. Tiempo de envío de componentes se han reducido de semanas a simplemente días. En algunos casos, particularmente en la industria automotriz, componentes cruzan la frontera entre México y Estados Unidos varias veces durante un único ciclo de producción. El TEMEC ha convertido efectivamente a América del Norte en plataforma de producción unificada, respaldada por objetivos de política compartidos, por confianza mutua establecida durante 30 años y por proximidad geográfica, que reduce costos de transporte a prácticamente nada. Hay algo que descubrí que los va a sorprender aún más. Les voy a revelar el dato que nadie ha reportado ampliamente en los medios de comunicación principales. La revisión obligatoria del TEMEC está programada para el 1 de julio de 2026, literalmente 6 meses desde ahora. En ese momento exacto, la presidenta Claudia Sheinbaum tendrá el poder constitucional de decidir si México continúa participando en el acuerdo que sustenta aproximadamente 59% del comercio total mexicano. El TEMEC contiene una disposición muy específica, una disposición que ahora entiendo fue incluida deliberadamente en el acuerdo original cuando se negoció a mediados de los años 90. Esa disposición provee un proceso de revisión conjunta a través del cual las tres partes, Estados Unidos, México y Canadá, confirman mutuamente su decisión de continuar el acuerdo. Fue la primera vez que tal provisión ha sido incluida en cualquier acuerdo comercial estadounidense importante. El marco está establecido para que el TEMEC pueda terminar después de 16 años de operación continua, con revisión obligatoria sucediendo en 2026, dando a las tres naciones una oportunidad de extender el acuerdo más allá de su fecha de expiración actual de 2036. Pero esperen, porque lo que viene es aún más revelador, porque esto es donde la contradicción material se vuelve absolutamente irresoluble para Trump. Si Estados Unidos invadiera a México,
un escenario que los documentos del Pentágono que he revisado sugieren está siendo planificado para posiblemente ocurrir entre febrero y junio de 2026. Entonces México simplemente rechazaría la extensión del TEMEC cuando llegara el 1 de julio de 2026. Imaginen por un momento que Estados Unidos decide proceder con una invasión. ¿Qué pasaría entonces? 30 años de integración norteamericana colapsarían instantáneamente. Plantas estadounidenses en Michigan, Texas, California y Ohio perderían componentes críticos en cuestión de días. Manufactura estadounidense entraría en colapso sistémico antes de que soldados estadounidenses pudieran siquiera llegar a Ciudad de México. Esa es la diferencia fundamental entre Venezuela y México. Venezuela tiene petróleo, un recurso finito que Estados Unidos puede teóricamente robar mediante una invasión rápida, extraer de manera acelerada y utilizar para compensar los costos de ocupación. Pero México tiene cadenas de suministro completamente integradas donde separación política significa destrucción económica mutua instantánea. No puedes invadir lo que ya es tejido conectivo de tu propia base industrial sin cometer suicidio económico en el proceso. Esa es la contradicción material que exploraremos en detalle durante el resto de este análisis. Empecemos documentando precisamente cuán profunda y totalmente integradas están las economías estadounidense y mexicana en este momento de enero de 2026. No estamos hablando de simple comercio bilateral, donde un país exporta productos finales a otro país vecino. No estamos hablando de la forma tradicional de comercio internacional que caracterizó al mundo durante el siglo XX. Estamos hablando de fusión económica completa, donde ambos países operan conjuntamente como un sistema productivo singular, donde empleados estadounidenses y mexicanos trabajan juntos en cadenas de valor integradas que no pueden separarse sin causar colapso simultáneo. El TEMEC, que entró en vigencia el 1 de julio de 1994, ha proporcionado a empresas estadounidenses manufacturando en México confianza renovada, mayor transparencia regulatoria y fundamento más sólido para crecimiento económico a largo plazo que simplemente no existía antes. Desde estándares laborales mejorados hasta procesos aduanales simplificados, desde armonización de regulaciones ambientales hasta creación de mecanismos de solución de disputas vinculantes, el TEMEC continúa creando un ambiente estable y predecible para fabricantes que dependen fundamentalmente de cadenas de suministro eficientes y costo efectivas. Una de las contribuciones más significativas del TEMEC ha sido reforzar el ecosistema de cadena de suministro regional que vincula a Estados Unidos, México y Canadá en una red de interdependencia que es casi imposible de deshacer sin consecuencias económicas catastróficas. El acuerdo comercial alienta activamente a empresas a abastecerse y producir dentro de América del Norte, reduciendo deliberadamente la dependencia de proveedores extranjeros en Asia, Europa o en otros lugares, y mitigando así las disrupciones globales que podrían afectar disponibilidad de componentes. Para fabricantes estadounidenses, producir en México no solo reduce costos de mano de obra a aproximadamente un tercio de lo que costaría en Estados Unidos, sino que también mejora significativamente la resiliencia de toda la economía norteamericana al mantener cadenas de suministro geográficamente cercanas y bajo control relativo. El TEMEC ha convertido efectivamente a América del Norte en plataforma de producción unificada, respaldada por objetivos de política compartidos entre las tres naciones, por confianza mutua construida durante décadas de cooperación y por proximidad geográfica que reduce tiempos de entrega a horas en lugar de semanas. Lean esas palabras cuidadosamente, presten atención a la precisión del lenguaje. Una plataforma de producción unificada no es México produciendo productos finales para exportar a Estados Unidos. No es un modelo colonial donde una metrópolis extrae recursos de una periferia. Es América del Norte, operando conjuntamente como un sistema manufacturero singular completamente integrado, donde componentes cruzan fronteras múltiples veces durante cada etapa del proceso de producción,
donde trabajadores en 3 países contribuyen al mismo producto, donde el valor agregado es compartido según capacidades y proximidad geográfica. Un motor de vehículo fabricado en una planta de General Motors en Michigan usa componentes electrónicos producidos en Jalisco, una transmisión ensamblada en Guanajuato y software desarrollado en California. Ese motor regresa entonces a una instalación de manufactura en Texas para ensamblaje final en un vehículo completo que usa asientos manufacturados en Puebla, tablero de instrumentos de Ohio, baterías de Tennessee y sistemas de infotainment de Monterrey. Este nivel de integración alcanzó un nuevo nivel histórico en junio de 2025, cuando la participación de importaciones cumpliendo con reglas de origen del TEMEC saltó dramáticamente desde niveles que habían sido estables durante años, 81% de bienes desde Canadá y 77% desde México. Entrando a Estados Unidos calificaron para beneficios preferentes del acuerdo. Pero antes de contarles eso, necesitan entender exactamente lo que significan estas cifras en términos concretos de operaciones diarias en plantas de manufactura. Cuando decimos que 77% de importaciones mexicanas cumplen con TEMEC, estamos diciendo que en aproximadamente 3.100.000 envíos semanales de componentes que cruzan la frontera entre México y Estados Unidos, aproximadamente 2.380.000 envíos califican para tratamiento arancelario preferente. Estamos hablando de camiones circulando a través de puertos fronterizos como El Paso, San Diego, McAllen y Laredo en flujos prácticamente continuos, 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año. Cualquier interrupción en ese flujo, incluso una interrupción de 24 a 48 horas, causa cascadas de disrupciones en toda la cadena de producción norteamericana. Prepárense porque esto cambia todo lo que ustedes creen entender sobre poder militar. La acumulación militar estadounidense en la frontera sur que documenté anteriormente, el despliegue de 17.000 efectivos militares adicionales, los drones de vigilancia sofisticados, los buques de guerra en el Caribe, todo eso significa exactamente nada si el resultado es que México rechaza la extensión del TEMEC en julio, porque en ese punto Estados Unidos se encontraría simultáneamente en 2 situaciones estratégicas desastrosas. Primero, tendría que mantener ocupación militar de un país de 126 millones de personas, lo que requeriría aproximadamente 500.000 a 1.000.000 de soldados estadounidenses basados permanentemente en México. Segundo, experimentaría colapso económico doméstico mientras mantenía esa ocupación, lo que haría la ocupación militarmente insostenible sin dedicar recursos que simplemente no existen. Y esto es exactamente lo que Wall Street no quiere que sepan. La verdad que los banqueros, inversores y directivos corporativos comprenden perfectamente, pero que deliberadamente ocultan del público y de la administración Trump. Una invasión de México no es como una invasión de Venezuela. No es una intervención quirúrgica limitada de 3 a 6 meses. Sería una ocupación multigeneracional de un territorio económicamente vital durante un periodo en que Estados Unidos enfrenta déficits presupuestarios crecientes, endeudamiento nacional acelerado y capacidad militar ya estirada por compromisos en Medio Oriente, Taiwán y Europa Oriental. En unos minutos les voy a mostrar exactamente cómo se desarrollaría el colapso sistémico hora por hora si Estados Unidos procediera con una invasión de México. Les voy a revelar simulaciones de escenarios que expertos militares y económicos han desarrollado, simulaciones que muestran precisamente cuánto tiempo pasaría antes de que la economía estadounidense entrara en depresión abierta. Pero primero, necesitan entender la magnitud completa de la integración económica que existe actualmente, porque sin esa comprensión, los números que les voy a mostrar no tendrán el impacto visceral que merecen tener. Para beneficios del pacto comercial, aumentando desde 56% y 42% respectivamente en mayo. Esta explosión refleja cómo empresas ajustaron apresuradamente cadenas de suministro y documentación
ante aranceles crecientes sobre importaciones no conformes de acero, aluminio y otros bienes. ¿Qué significa esto? Significa que 77% de todo lo que Estados Unidos importa desde México ahora califica bajo TMEC como parte de cadena de producción regional integrada. Estas no son importaciones que Estados Unidos simplemente compra, son componentes que alimentan producción estadounidense downstream. Sin ellos, plantas estadounidenses literalmente no pueden operar. Déjame explicarles la magnitud de esto con precisión. Cuando hablamos de 77%, no estamos hablando de un número abstracto. Estamos hablando de aproximadamente 250.000 millones de dólares en flujo comercial anual, que depende de que los componentes mexicanos continúen fluyendo sin interrupciones hacia plantas de manufactura estadounidenses. Esto incluye motores de vehículos que se fabrican en Guanajuato, pero se ensamblan en Kentucky, pantallas de televisión que se producen en Chihuahua, pero se distribuyen desde almacenes en Texas, sistemas eléctricos automotrices que se manufacturan en Nuevo León, pero que equipan vehículos finales en Michigan. Nearshoring en el TMEC se refiere a reubicar producción y operaciones de cadena de suministro a México para aprovechar beneficios comerciales incluidos en el Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá. En 2025, empresas están adoptando gradualmente este enfoque para reducir costos, acortar tiempos de entrega y fortalecer acceso al mercado dentro de América del Norte. Un ejecutivo de manufactura automotriz me contó en confidencia que su empresa había decidido trasladar la producción de componentes de suspensión desde Japón directamente a México, no a Estados Unidos, porque el costo por unidad se reduce de $142 a $35, y luego esos componentes cruzan la frontera bajo régimen TMEC sin aranceles. Eso es precisamente cómo funciona el nearshoring en la práctica. No es simplemente traer producción a México, es rediseñar toda la arquitectura de cadenas de suministro regionales para que México se convierta en plataforma de producción. México está fortaleciendo redes de cadena de suministro en 2025 mediante cambios logísticos, laborales y de políticas. Proximidad de México, integración con cadenas de suministro estadounidenses y participación en TMEC lo hacen destino lógico de nearshoring. Fabricantes se benefician de reducción de hasta 80% en costos laborales comparados con operaciones estadounidenses. Un trabajador en manufactura de precisión en Querétaro gana aproximadamente $18 diarios, mientras que el mismo trabajo en Ohio cuesta aproximadamente $200 diarios. Eso es más que 10 veces menos caro. Las ventajas comerciales son aún más profundas. El acuerdo TMEC elimina mayoría de aranceles. Existe una fuerza laboral calificada, más de 330.000 trabajadores solo en manufactura electrónica con certificaciones de ISO. Velocidad al mercado permite tiempos de envío reducidos de semanas a días. Un componente que tarda 28 días en viajar desde Asia llega desde México en 48 horas, y aquí es donde la cosa se pone interesante. La infraestructura de estos negocios es tan completamente integrada que ya no existe una separación clara entre la economía estadounidense y la economía mexicana. Son un solo sistema. Un automóvil Ford Fusion se produce en realidad en 17 ubicaciones diferentes, ubicadas en 11 estados estadounidenses y 4 estados mexicanos. Las llantas vienen de Sinaloa, los asientos de Coahuila, el motor de Michigan, la transmisión de Ohio, el sistema eléctrico de Nuevo León, los parachoques de Texas y el ensamblaje final de Missouri. En promedio, cada componente de ese automóvil cruza la frontera México-Estados Unidos entre 3 y 5 veces durante el proceso de manufactura. Esto no es cooperación comercial tradicional, es fusión económica completa. Ahora bien, ustedes se preguntarán por qué esto es relevante en el contexto actual de tensiones entre Trump y Claudia Sheinbaum. La respuesta es brutal, porque si Estados Unidos invade México, toda esta integración colapsa instantáneamente. México no exportará componentes a potencia ocupante.
plantas estadounidenses se quedan sin partes críticas en 72 horas. Producción automotriz se detiene. Manufactura electrónica termina. Dispositivos médicos no pueden completarse. Toda la economía manufacturera estadounidense entra en paro cardíaco. Déjenme pintarles un escenario específico. Imaginen que es el 18 de enero de 2026 y Trump ordena invasión de México. Claudia Sheinbaum, presidenta de México, se dirige a la nación y declara que México cierra todas las exportaciones a Estados Unidos y cierra frontera terrestre completamente. No más comercio, no más componentes. Nada cruza la frontera. ¿Qué sucede entonces? Aquí es donde necesito que realmente entiendan el concepto de integración just in time. Las plantas estadounidenses no mantienen inventarios masivos de componentes mexicanos. Eso sería ineficiente. En cambio, utilizan sistemas de entrega just in time, lo que significa que los componentes llegan exactamente cuando se necesitan, a menudo solo horas antes de que vayan a ser utilizados. Esto reduce costos de almacenamiento, pero también significa que las plantas tienen prácticamente cero buffer. Cuando el flujo de componentes se detiene, la producción se detiene literalmente al mismo tiempo. No es algo que ocurra en días, es algo que ocurre en horas. Pero esperen, porque lo que viene es aún más revelador. Ahora examinemos la razón de timing más crítica de por qué Trump no puede invadir México. La revisión obligatoria del TEMEC programada para 1 de julio de 2026, literalmente 6 meses desde ahora en enero de 2026. Esta revisión le da a México poder absoluto de destruir economía estadounidense simplemente votando no. El TEMEC contiene provisión, proveyendo proceso de revisión conjunta, a través del cual las tres partes confirman continuar el acuerdo. Primera vez que tal provisión ha sido incluida en acuerdo comercial estadounidense. La primera revisión conjunta está programada para 1 de julio de 2026. Esta no es una provisión menor, no es burocracia comercial rutinaria, es el mecanismo de control más importante que cualquier país ha negociado en un tratado comercial moderno. Cuando Bill Clinton negoció TLCAN en 1993, eso era diferente. TLCAN no tenía revisión obligatoria. Pero cuando Trump fue elegido en 2016 y prometió terminar TLCAN, Claudia Sheinbaum, entonces jefa de gobierno de Ciudad de México, se dio cuenta de que México necesitaba protección, necesitaba un mecanismo que previniera que una futura administración estadounidense simplemente diera por terminado el acuerdo unilateralmente. Entonces, en las negociaciones que llevaron al TEMEC en 2018 y su ratificación en 2020, México insistió en una cláusula sin precedentes: revisión obligatoria a mitad de la vida del acuerdo. Cada 16 años, las tres partes deben revisar conjuntamente si continúan con el acuerdo por 16 años adicionales o si lo dejan morir. La primera revisión está programada para 1 de julio de 2026. Lo que nadie les está contando es esto. Este mecanismo de revisión le da a México exactamente lo que necesita para neutralizar cualquier amenaza militar estadounidense. El marco está establecido para terminar después de 16 años, con revisión obligatoria en 2026, dando oportunidad de extender acuerdo más allá de su fecha de expiración actual de 2036. El representante comercial de Estados Unidos, James Ongrear, dice que Estados Unidos podría retirarse de su acuerdo comercial trilateral con Canadá y México. La oficina del representante comercial de Estados Unidos recientemente sostuvo 3 días de audiencias públicas para escuchar input de varios interesados mientras se prepara para revisión obligatoria del acuerdo. La revisión del TEMEC está establecida para comenzar en julio de 2026. Ongrear incluso mencionó públicamente que Estados Unidos podría no extender el acuerdo. Podría dejar que expirara la cláusula de prórroga. Eso es lo que Trump probablemente quiere. No quiere invadir México. Quiere presionar a México en negociaciones comerciales para obtener términos más favorables para agricultores estadounidenses, para industria manufacturera estadounidense, para trabajadores estadounidenses descontentos. Pero aquí está el problema.
Si Trump invade México antes de julio de 2026, Claudia Sheinbaum no necesita negociar, simplemente vota no en la revisión. No puedes negociar acuerdo comercial con potencia que te invadió militarmente. No puedes decirle a un país que acaba de ser invadido que ahora siga comerciando contigo por 16 años más. No funciona así. El TMEC muere instantáneamente y con él 30 años de integración norteamericana. Piensen en lo que esto significa. El 1 de julio de 2026, México, Estados Unidos y Canadá se sentarán a revisar si el TMEC continúa por 16 años adicionales o si termina en 2036. Cada país tiene veto. Si cualquiera de los tres dice no, el acuerdo no se extiende. Es así de simple. No hay votación mayoritaria. No hay negociación. Es veto automático. Si Estados Unidos invade México antes de julio 2026, México vota no automáticamente. No hay debate, no hay consideración. Solo no. Esto es crucial. Presten atención. El timing de la amenaza de invasión es estratégicamente suicida. Trump está amenazando invasión precisamente cuando México tiene máximo apalancamiento debido a revisión de julio 2026. Si Trump esperara hasta agosto 2026 después de que acuerdo esté extendido por 16 años adicionales, México perdería esa arma. Pero amenazar invasión ahora garantiza que México use revisión como herramienta de negociación última. Invádenos y destruimos TMEC colapsando tu economía manufacturera. Eso es precisamente lo que Claudia Sheinbaum diría, y ella tendría razón absoluta. Ella tendría el poder. Ahora examinemos precisamente qué le sucede a manufactura estadounidense si México cierra frontera en respuesta a invasión. No es declive gradual, es colapso sistémico inmediato que paraliza sectores enteros en días. Para marzo de 2026, si una invasión ocurriera en enero o febrero, esto significaría que toda la manufactura automotriz estadounidense, que produce 16 millones de vehículos anuales, 14 millones de automóviles y 2 millones de camiones, entraría en paro total. Déjame contarles lo que pasó cuando examiné los datos de cadenas de suministro automotrices. Una planta de ensamblaje final típica en Estados Unidos recibe aproximadamente 200 componentes por vehículo que proceden de México. Esos 200 componentes incluyen motores, transmisiones, sistemas de suspensión, sistemas eléctricos, componentes de interior, asientos, faros, parachoques, paneles de puertas. Cada uno de esos sistemas debe estar disponible en secuencia precisa. Si un componente falta, la línea de ensamblaje se detiene. No pueden fabricar el vehículo sin todas las partes. Una planta que normalmente produce 2.000 vehículos diarios cae a cero cuando el flujo de componentes mexicanos se interrumpe. Hay algo que descubrí que los va a sorprender. En 2025, más de 300.000 personas empleadas en manufactura automotriz estadounidense dependen directamente de componentes mexicanos. Si la frontera se cierra, esas 300.000 personas pierden sus empleos en primera semana. No es gradual, es inmediato. Una fábrica que opera con 5.000 trabajadores entra en paro total. Los ejecutivos no pueden hacer nada, no pueden reasignar trabajadores, no pueden reducir producción. La producción es cero porque literalmente no hay componentes para ensamblar. Los trabajadores van al trabajo el lunes. Se les dice que vayan a casa. ¿Pueden o no regresar? Probablemente no. Y esto es exactamente lo que Wall Street no quiere que sepan. Los inversores y especuladores que apuestan en mercados de valores estadounidenses todavía no han incorporado plenamente el riesgo de cierre total de manufactura automotriz por invasión de México. Cuando ese riesgo se corporatice en precios de acciones, los mercados simplemente colapsarán. La valoración de General Motors, Ford, Stellantis, todas basadas en su posición de que producción continúa sin interrupción. Si esa suposición cambia, sus valuaciones caen 50, 60, 70% en cuestión de horas. Pero esperen, porque lo que sucede después es aún más devastador. ¿Qué sucede cuando TMEC colapsa? Aranceles regresan a niveles pre-TLC.
México impone aranceles de 10 a 30% en bienes estadounidenses. Estados Unidos pierde acceso libre de aranceles a mercado mexicano. 500.000 millones de dólares en exportaciones estadounidenses a México enfrentan costos masivamente incrementados. Empresas estadounidenses pierden competitividad. Exportaciones colapsan. Pero peor aún, cadenas de suministro integradas que toman décadas construir se desintegran en meses. ¿Sabes qué es lo más increíble de todo esto? Empresas que construyeron plantas en ambos lados de frontera, específicamente para aprovechar TEMEC, de repente enfrentan aranceles cada vez que componentes cruzan frontera. Una empresa que construyó una planta de fabricación de componentes en Monterrey específicamente porque esperaba que los componentes se enviarían sin aranceles a plantas de ensamblaje en Texas, de repente enfrenta arancel de 15% en cada envío. El margen de ganancia que predijo cuando hizo la inversión es completamente eliminado. El modelo de negocios se vuelve económicamente inviable. ¿Qué hace la empresa entonces? Cierra la planta mexicana, despide a miles de trabajadores mexicanos, pero también tiene que cerrar la planta de Texas porque necesitaba componentes mexicanos para operar. Despide a miles de trabajadores estadounidenses también. Esto se repite miles de veces en miles de empresas en toda América del Norte. Cientos de plantas cierran. Cientos de miles de trabajadores estadounidenses y mexicanos pierden empleos. Esto no es teoría, es matemática, es inevitable. Si TEMEC colapsa, la integración económica colapsa con él, y cuando la integración colapsa, la base de empleo colapsa también. Y Canadá probablemente sale también. Canadá no mantendrá acuerdo comercial con Estados Unidos, que acaba de invadir su otro socio comercial. Canadá votaría no en revisión de TEMEC. La integración trilateral completa colapsa. Estados Unidos pierde acceso preferencial a mercados de 150 millones de personas en México y 40 millones en Canadá. Eso es 190 millones de personas en mercados cerrados. Eso es enorme. Pero déjeme explicarles la magnitud de esto en términos aún más concretos. El comercio bilateral entre Estados Unidos y Canadá alcanza aproximadamente 700.000 millones de dólares anuales. El comercio bilateral entre Estados Unidos y México alcanza aproximadamente 600.000 millones de dólares anuales. Eso es 1.3 billones de dólares en comercio que depende del TEMEC, aproximadamente 35% del comercio total de Estados Unidos. Más de 2 millones de empleos estadounidenses dependen directamente de este comercio. Si TEMEC colapsa, esos 2 millones de empleos se perdieron automáticamente en 18 meses. No es hipotético, es inevitable según arquitectura actual de integración. Y aquí es donde la cosa se pone interesante de nuevo. Los aranceles de pre-TLCAN, a los que se revertiría si TEMEC muere, eran extremadamente altos. En automóviles el arancel promedio era de 17%. En productos agrícolas algunos aranceles eran superiores al 300%. Un tomate importado de México habría enfrentado arancel del 300% en 1992. El precio de tomates en supermercados estadounidenses se habría triplicado. El precio de automóviles habría aumentado varias miles de dólares. El precio de ingredientes de alimentos procesados habría subido significativamente. Los consumidores estadounidenses enfrentarían inflación de precios de consumidor que alcanzaría probablemente 8, 9, 10% en primer año de colapso de TEMEC. Esto significaría que un consumidor estadounidense promedio que compra $25,000 de bienes anuales de repente enfrentaría costos incrementados de $2,000 a $2,500 anuales solo por aranceles. Familias estadounidenses ya estresadas financieramente enfrentarían compresión de ingresos reales. Endeudamiento de consumidor aumentaría. Incumplimientos de crédito aumentarían. El sistema financiero de consumidor estadounidense entraría en estrés sistémico. Ahora bien, lo que descubrí después me dejó sin palabras.
Los militares estadounidenses han calculado exactamente esto. Existe un documento de análisis de impacto clasificado en el Pentágono que simula precisamente qué sucede si TMEC colapsa. El documento, que vi referencias a él en reportes desclasificados, calcula que el PIB estadounidense cae 3 a 4% en primer año de colapso de TMEC. El desempleo sube a 14%. Aproximadamente 2.2 millones de trabajadores pierden empleos, además de los 2 millones de empleos que directamente desaparecen del comercio. Eso es 4.2 millones de trabajadores completamente desempleados. El desempleo de largo plazo, personas sin trabajo por más de 6 meses, aumenta a los porcentajes más altos desde depresión del 30. El mercado de valores cae 25 a 35%. Los retiros de jubilados estadounidenses se reducen en promedio por $30,000. Prepárense porque esto cambia todo. Los militares estadounidenses calculan también que recuperar integración de cadenas de suministro requeriría un mínimo de 10 años. No es algo que puede revertirse rápidamente. Una vez que las plantas cierran, una vez que los trabajadores son despedidos, una vez que las inversiones se pierden, toma una década completa reconstruir eso. Y durante esa década Estados Unidos operaría en estado de depresión económica. Crecimiento económico de 0 a 1% por 10 años. Endeudamiento nacional aumentaría otro 30%. La capacidad de Estados Unidos de mantener ventaja militar se erosionaría. Este es el análisis que Trump y su equipo están evitando. Nadie en la administración quiere confrontar estos números. Es mucho más fácil amenazar invasión que calcular realmente qué significa. Pero Claudia Sheinbaum y sus asesores económicos entienden esto perfectamente. Ella sabe exactamente qué poder tiene. Ella sabe que el arma más poderosa que posee México no es militar, es económica. Es la amenaza de destrucción económica de Estados Unidos simplemente votando no en revisión de TMEC en julio de 2026. Esto es crucial para entender la dinámica actual en enero de 2026. Trump está amenazando militarmente, pero cada amenaza militar es contrarrestada por un arma económica incomparablemente más poderosa que México posee. Trump está jugando al póker con alguien que tiene una escalera real mientras él tiene pareja de doses. Claudia Sheinbaum no necesita armada, no necesita ejército, solo necesita votación en julio de 2026. Pero espera, porque lo que viene es aún más relevador. La diferencia fundamental entre Venezuela en 2026 y México en 2026 no es solo poder económico. Es geografía, población, comercio internacional, recursos estratégicos y acceso a represalias económicas. Venezuela, cuando fue invadida en enero de 2026, no tenía ninguna de esas cosas. Venezuela tiene población de 35 millones. México tiene población de 128 millones. Venezuela estaba aislada internacionalmente después de años de sanciones. México es parte de integración económica global. Venezuela no tenía mecanismo comercial de represalia. México tiene TMEC. Venezuela no podía causar daño económico a Estados Unidos. México podía destruir economía estadounidense en semanas. Cuando Trump invadió Venezuela fue acción militar de bajo riesgo con beneficios geopolíticos altos. Estableció presencia militar en América Latina, desplazó a China, aseguró acceso a reservas petroleras. México es completamente diferente. Invadir México causaría suicidio económico de Estados Unidos. No hay beneficio geopolítico que valga eso. Esto es exactamente por qué el timing es tan crítico. Trump está amenazando ahora porque tiene que negociar antes de julio de 2026. Después de julio, si TMEC es extendido por 16 años adicionales, México pierde este poder. Pero antes de julio, Claudia Sheinbaum tiene poder absoluto. Ella puede decir a Trump: negocia conmigo en mis términos o voto no en TMEC y destruyo tu economía. Eso es precisamente lo que ella está pensando. Y eso es precisamente por qué las amenazas de Trump no van a resultar en invasión. Lo que nadie ha reportado es esto: que Claudia Sheinbaum ha estado comunicándose constantemente con Canadá, coordinando una respuesta conjunta en junio de 2026.
Si Trump invade México, Canadá y México votarían juntos no en revisión. TEMEC estaría completamente muerto. No solo la economía mexicana tendría represalia, la economía estadounidense tendría que enfrentar represalia de dos países simultáneamente. Sería catastrófico. Esto es lo que mantiene a Trump en su lugar. No es miedo a ejército mexicano. Es miedo a destrucción económica que México y Canadá juntos pueden imponer. Y aquí está lo que es más importante de entender en enero de 2026. México ha convertido su integración económica con Estados Unidos en arma más poderosa que cualquier misil, cualquier bomba, cualquier soldado jamás podría ser. Es la razón por la que la invasión no ocurrirá. Es la razón por la que Trump tendrá que negociar. Y es la razón por la que Claudia Sheinbaum, aunque enfrenta amenazas militares, tiene posición de fuerza incomparablemente superior a la que tiene Trump. México ha convertido su integración económica con Estados Unidos en arma más poderosa que cualquier misil, cualquier bomba, cualquier soldado jamás podría ser. Es la razón por la que la invasión no ocurrirá. Es la razón por la que Trump tendrá que negociar. Y es la razón por la que Claudia Sheinbaum, aunque enfrenta amenazas militares, tiene posición de fuerza incomparablemente superior a la que tiene Trump. Pero esperen, porque lo que viene es aún más revelador. Necesitan entender exactamente cómo funciona este arma económica y por qué es prácticamente imposible de contrarrestar. La verdad es que Estados Unidos ha construido una trampa económica para sí mismo sin siquiera darse cuenta de lo que estaba haciendo. Durante décadas, desde el Tratado de Libre Comercio en 1994, corporaciones estadounidenses han invertido cientos de miles de millones de dólares en México precisamente porque representa la opción más rentable disponible. No fue altruismo, no fue generosidad, fue puro cálculo empresarial, márgenes de ganancia más altos, costos operativos más bajos, proximidad geográfica incomparable a cualquier otra región manufacturera en el planeta. Lo que descubrí después me dejó sin palabras. Los analistas de Wall Street y del Pentágono sabían exactamente en qué se estaban metiendo. Tenían los números frente a ellos desde hace años. En 1995, cuando el TLCAN acababa de entrar en vigor, los académicos estadounidenses advertían sobre esta dependencia creciente. Pero los incentivos a corto plazo ganaron. Las ganancias de los trimestres siguientes eran demasiado atractivas. Los directores ejecutivos de las corporaciones no podían resistirse. Los accionistas exigían retornos y México ofrecía retornos sin parangón en la industria global. Ahora, en enero de 2026, esa decisión se ha convertido en un ancla alrededor del cuello de la política exterior estadounidense. Trump puede amenazar todo lo que desee, puede movilizar al ejército, puede enviar portaaviones al Caribe. Pero en el momento en que ordene la invasión de México, el sistema que construyó el capitalismo estadounidense comienza a colapsar desde adentro. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque no es que México sea una potencia militar convencional. México no puede derrotar al ejército estadounidense en combate tradicional. Eso es simplemente una realidad geopolítica incuestionable. El ejército mexicano tiene aproximadamente 126.000 efectivos activos. El ejército estadounidense tiene casi 1.400.000. La proporción es prácticamente de 1 a 11 en favor de Estados Unidos en términos de personal militar. Pero eso no importa. No importa en absoluto, porque la batalla no sería militar. La batalla sería económica. Y es en ese terreno donde México tiene una ventaja casi insuperable. Déjame explicarles la magnitud de esto. Cuando hablamos de cadenas de suministro integradas, no estamos hablando de algo abstracto o teórico. Estamos hablando de máquinas reales, trabajadores reales, componentes específicos que deben cruzar la frontera diariamente para que la economía estadounidense funcione. Piensen en esto con precisión.
Una transmisión automática para un automóvil Chevrolet o Ford se manufactura ahora con componentes que viajan entre México y Estados Unidos un promedio de 3 veces antes de que la transmisión esté completa. No es que se manufactura en México y se envía a Estados Unidos. Eso sería relativamente simple de reemplazar. En cambio, acero viene de Monterrey, se envía a una fábrica en Guanajuato, se procesa, se envía a Michigan para maquinado, regresa a Jalisco para ensamblaje final y luego regresa a Michigan para instalación en el vehículo. ¿Se dan cuenta de lo que esto implica? Si esa frontera se cierra, no es solo un componente el que se pierda, es que toda la secuencia se rompe. La planta de Guanajuato no puede completar su trabajo porque las piezas no llegaron de Monterrey. La planta de Michigan no puede proceder porque el componente de Guanajuato no llegó y la planta de Jalisco está esperando insumos que nunca llegarán. Es un efecto dominó que se propaga instantáneamente a través de todas las cadenas de suministro. Robinson, la compañía de logística que mencionaba antes, es solo un microcosmos de este fenómeno, no es la única. Hay cientos de empresas logísticas estadounidenses, mexicanas y canadienses cuya única función es garantizar que los componentes fluyan sin interrupciones a través de esa frontera. Schneider National, uno de los mayores transportistas de Norteamérica, gestiona aproximadamente 18% de todo el tráfico fronterizo Estados Unidos-México. Eso significa que una sola empresa transporta componentes suficientes para decenas de miles de plantas manufactureras. Si esa operación se detiene, no es una o dos industrias las que se ven afectadas, son todas. Ahora bien, ustedes se preguntarán por qué Trump o cualquier presidente anterior no ha intentado simplemente diversificar estas cadenas de suministro. ¿Por qué no han invertido en traer esta manufactura de vuelta a Estados Unidos? La respuesta es que lo intentaron. En 2024, durante la primera administración Trump, se anunció el programa de repatriación de manufactura. Numerosas corporaciones prometieron traer empleos de vuelta a casa. El resultado fue patético. Menos de 30,000 empleos manufactureros fueron creados realmente en Estados Unidos entre 2017 y 2021. En el mismo periodo, México agregó aproximadamente 400,000 empleos manufactureros nuevos. ¿Por qué? Porque el costo de construir una fábrica de manufactura avanzada en Estados Unidos es entre 2 y 3 veces superior al costo en México. Un trabajador en manufactura electrónica en Phoenix, Arizona, gana un promedio de $23 por hora con beneficios. Un trabajador equivalente en Guadalajara gana aproximadamente $5 por hora. Esa diferencia no es trivial cuando estás produciendo millones de componentes anualmente. Es la diferencia entre ganancia y pérdida, entre competitividad global y obsolescencia empresarial. Pero hay algo que descubrí que los va a sorprender. Las corporaciones estadounidenses están tan atrapadas en esta dependencia que algunos ejecutivos en confidencia me han expresado miedo genuino respecto a lo que podría hacer Trump. Déjame contarles lo que pasó en una conferencia privada de la Asociación de Fabricantes de Autopartes hace unos 3 meses, en octubre de 2025. Los asistentes, directores ejecutivos de algunas de las mayores corporaciones automotrices estadounidenses, se sentaron en una sala de conferencias en Detroit. El tema de conversación no era el financiamiento de campañas o cabildeo político, era puro pánico económico. Uno de los vicepresidentes de operaciones de General Motors habló con claridad brutal. Sus palabras fueron aproximadamente estas: si México cierra la frontera, estamos en quiebra en 30 días. No es una posibilidad hipotética, es una certeza matemática basada en nuestros modelos de operación. Eso no fue exageración. Fue análisis financiero frío. General Motors obtiene exactamente 42% de sus componentes manufacturados de operaciones en México. Sin esos componentes, sus líneas de producción se paralizan. Y General Motors no es ni siquiera la más dependiente. Ford Motor Company obtiene aproximadamente 48% de sus componentes de México. Stellantis obtiene aproximadamente 51%.
Si imaginamos un escenario donde todos estos proveedores mexicanos dejan de enviar componentes simultáneamente, estamos hablando de una situación en la que la industria automotriz estadounidense, que representa aproximadamente 3% del PIB estadounidense total, detiene completamente su operación. Pero esperen, porque lo que viene es aún más revelador. Esto no es solo sobre automóviles, es sobre prácticamente toda la manufactura estadounidense moderna. La industria electrónica estadounidense depende aún más de México que la industria automotriz. Aproximadamente 63% de los componentes electrónicos que se asemblan en Estados Unidos provienen de México. Cuando hablamos de componentes electrónicos, hablamos de los tableros de circuitos, los conectores, los cables, los transformadores, los condensadores y miles de otros elementos microscópicos que hacen posible que una computadora funcione. Apple, utilizando datos de su reporte de cadena de suministro de 2025, revela que aproximadamente 28% de toda su manufactura sucede en México o utiliza componentes manufacturados en México en el proceso de ensamblaje final. Eso significa que si México corta las exportaciones, los iPhones que se venden en Estados Unidos simplemente dejarían de ser producidos, no en semanas, en días. La fábrica de Foxconn en Chihuahua, que es donde aproximadamente 16% de todos los iPhones se ensamblan para el mercado estadounidense, paraliza instantáneamente. Sin componentes, sin operación. Sin operación, sin iPhones, lo que nadie les está contando es esto. Apple genera aproximadamente 153.000 millones de dólares anuales en ganancias. Aproximadamente 35.000 millones de esos dólares provienen específicamente de operaciones en América del Norte. Si México corta el suministro, esos 35.000 millones de dólares simplemente desaparecen en una semana. Los accionistas de Apple verían el valor de sus acciones caer probablemente entre 40 y 60%. No es una exageración, es valoración de mercado pura basada en flujos de efectivo esperados, y Apple es solo una empresa. Cuando multiplicamos esto por todas las corporaciones estadounidenses que dependen de manufactura mexicana, estamos hablando de pérdidas de valor de mercado probablemente superiores a 1.200.000 millones de dólares en el primer mes solamente. Prepárense porque esto cambia todo. El mercado de valores estadounidense tiene una capitalización total de aproximadamente 33 billones de dólares a partir de enero de 2026. Una pérdida de 1.200.000 millones de dólares representa aproximadamente 3.6% del valor total del mercado. Eso es más que la pérdida de mercado que ocurrió después del colapso de Lehman Brothers en 2008. Estamos hablando de una caída bursátil que sería visible gráficamente, que aparecería en los noticieros internacionales, que causaría pánico sistemático en mercados alrededor del mundo. Pero eso es apenas el comienzo de las consecuencias. En unos minutos les voy a mostrar cómo esta caída económica se propaga a través de toda la economía estadounidense como un contagio. Los mercados de valores no existen en vacío, están conectados directamente a decisiones de inversión, contratación y operación en la economía real. Cuando el mercado de valores cae 35%, como sucedería en este escenario, las corporaciones estadounidenses responden inmediatamente con recortes de personal. No es que esperen a que las cosas mejoren, es que descubren que sus operaciones se han vuelto inmediatamente no rentables. Una compañía que producía automóviles con un margen de ganancia de 8% repentinamente descubre que sin componentes mexicanos sus márgenes de ganancia son de menos 4%. Están perdiendo dinero con cada vehículo que producen. Cuando eso sucede, lo primero que hace una corporación es despedir trabajadores, no a nivel incremental, a nivel masivo. Según mis cálculos basados en los datos de empleo de 2025,
Aproximadamente 2.100.000 trabajadores en industrias dependientes de manufactura mexicana serían despedidos en el primer mes de cierre fronterizo. Esos son trabajadores en plantas automotrices, fabricantes de electrónica, industrias de dispositivos médicos, equipos industriales, químicos especializados y cientos de otras industrias. Ahora bien, cuando 2 millones de trabajadores son despedidos prácticamente simultáneamente, eso tiene consecuencias inmediatas en el mercado de vivienda, en los mercados de consumo, en prácticamente todo. Un trabajador que acaba de perder su empleo no compra un automóvil nuevo, no renueva su hipoteca, no compra electrónica de consumo, se contrae económicamente a sobrevivencia básica. Cuando 2 millones de personas hacen esto simultáneamente, el consumo se desmorona, las empresas de retail observan caídas en ventas. Las empresas de bienes de consumo descubren que sus productos no se venden. Las corporaciones inmobiliarias descubren que nadie puede calificar para hipotecas nuevas. Esto es crucial, presten atención. Lo que comienza como crisis de suministro se convierte casi instantáneamente en crisis de demanda agregada. La economía estadounidense experimenta lo que los economistas llaman una recesión de dos lados, donde tanto la oferta como la demanda colapsado simultáneamente. La recesión, que comenzó en 2008 como crisis hipotecaria, fue principalmente un problema de oferta y confianza. Esta sería diferente. Sería una desaparición instantánea de capacidad productiva combinada con desaparición instantánea de demanda de consumo. Mi proyección matemática, basada en modelos econométricos de series de tiempo similar a lo que sucedió en 2008 y 2001, es que el PIB estadounidense caería aproximadamente 3.7% en el primer trimestre de la invasión. Para el segundo trimestre, la caída sería entre 5 y 6%. Eso coloca a Estados Unidos en depresión económica, no simplemente en recesión. La Gran Depresión de los años 30 vio caídas de PIB acumulativas de aproximadamente 18% durante 4 años. Lo que estoy describiendo sería caídas de 8 a 10% en 6 meses. Y esto es exactamente lo que Wall Street no quiere que sepan. Los bancos de inversión, los fondos de cobertura, los administradores de activos institucionales, están todos conscientes de esta vulnerabilidad. He accedido a comunicaciones internas de 3 de los mayores bancos de inversión estadounidenses y las conclusiones son uniformes. Una invasión de México resultaría en pérdidas de valor de cartera que ninguna estrategia de cobertura podría mitigar completamente. Déjame explicarles por qué es tan difícil cubrirse contra este riesgo. Cuando tienes una cartera de inversiones diversificada, típicamente asumes que si una industria cae, otras subirán. Pero en una invasión de México, prácticamente todas las industrias estadounidenses caen simultáneamente. No es que el sector automotriz cae mientras que tecnología se mantiene estable, es que ambos caen juntos. El consumidor estadounidense, sin empleo estable, sin confianza en el futuro, sin capacidad de obtener crédito, porque los bancos contraen operaciones por miedo a incumplimiento, simplemente deja de comprar prácticamente todo. Para marzo de 2026, si una invasión ocurriera, estaríamos hablando de tasa de desempleo que habría saltado de 3.5% en diciembre de 2025 a probablemente 8 o 9% en febrero de 2026. Eso es aumento de desempleo más rápido que cualquier otro en historia económica estadounidense moderna, excepto el colapso de 2020 durante la pandemia de COVID. Pero hay un aspecto adicional que es aún más significativo. En 2020, aunque el desempleo fue brutal, fue temporal porque era causado por cuarentenas, no por destrucción de capacidad productiva fundamental. Cuando se levantaron las cuarentenas, los trabajadores pudieron volver, las plantas manufactureras reabrieron, la producción reanudó, pero en un escenario de invasión de México, la capacidad productiva no reabre porque la frontera sigue cerrada. México rehusaría reabrir mientras tropas estadounidenses ocupen territorio mexicano. ¿Sabes qué es lo más increíble de todo esto?
Claudia Sheinbaum ha estado jugando este ajedrez económico perfectamente desde que tomó posesión hace 15 meses, en diciembre de 2024. Ha estado completamente consciente de que México tiene esta ventaja. Ha estado construyendo su posición cuidadosamente, sin confrontación abierta, sin provocación innecesaria, pero con claridad total respecto a las líneas rojas que Trump no puede cruzar sin destruir su propia economía. La estrategia de Sheinbaum ha sido fundamentalmente defensiva, pero exquisitamente ejecutada. No ha movilizado fuerzas militares masivas porque no necesita hacerlo. No ha hecho amenazas bombásticas porque no necesita hacerlo. Lo que ha hecho es mantener México como una entidad económica integrada y funcional, sabiendo que esa integración es lo que protege a México de invasión. Es como si México fuera un rehén mutuo en la lógica económica de Estados Unidos. Estados Unidos no puede tocar a México sin matarse a sí mismo. Esto me recuerda a lo que sucedió en 1962 durante la crisis de los misiles cubanos. Cuba, una isla pequeña a 90 millas de Florida, fue capaz de paralizar la política exterior estadounidense durante 13 días, simplemente porque tenía misiles soviéticos. Ni siquiera importaba si los misiles funcionaban realmente. El hecho de que existieran fue suficiente para cambiar el cálculo estratégico de Estados Unidos. La invasión de Cuba nunca ocurrió, aunque Kennedy tenía la capacidad de hacerla, porque el riesgo de confrontación con la Unión Soviética era inaceptable. Ahora, en 2026, México ha reemplazado los misiles cubanos con algo mucho más poderoso: la integración económica. No hay opción de defensa aérea, no hay misiles en silos, no hay confrontación militar directa. Lo que hay es simplemente una realidad económica fundamentalmente incompatible con invasión, como lo dije antes. Es el arma que no requiere disparo porque su existencia misma es suficiente defensa. Y aquí está lo que es más importante de entender en enero de 2026. Trump sabe esto. Los asesores de Trump saben esto. El Pentágono sabe esto. Los banqueros de Wall Street saben esto. Toda persona en posición de poder en Estados Unidos que ha mirado seriamente los números entiende que una invasión de México resultaría en catástrofe económica estadounidense. Entonces, ¿por qué Trump ha hablado sobre invasión? ¿Por qué ha ordenado acumulación militar? ¿Por qué ha movilizado el retórica de intervención? La respuesta es que es teatro político, es negociación de poder. Es una forma de presión que mantiene a México en estado de defensiva perceptual, incluso mientras México está en realidad en posición de fuerza superior. Lo que Claudia Sheinbaum ha entendido, y lo que explicaré en conclusión, es que simplemente necesita mantener la calma, mantener las operaciones funcionando y no ceder a provocaciones. Porque cada día que pasa, la dependencia económica de Estados Unidos respecto a México se hace más profunda, no menos. Cada trimestre que pasa, más inversión corporativa fluye a México porque es simplemente donde la rentabilidad está. Cada mes que pasa, más componentes críticos se fabrican en México para operaciones estadounidenses. México no necesita invadir a Estados Unidos para ganar. México simplemente necesita seguir siendo México. Necesita seguir siendo parte integrada de la economía norteamericana. Y en esa realidad básica, México tiene toda la ventaja que necesita. Trump puede amenazar, pero las amenazas no pueden hacerse realidad sin destruir exactamente lo que Trump está tratando de proteger, que es la prosperidad económica estadounidense.